Bueno, en esta presentación vamos a hablar de hipertensión endocranial. Hay que recordar de que el encéfalo, ¿cierto?, está dentro de una estructura que no es expandible, y eso hace de que los aumentos de cualquiera de sus componentes sea peligroso, porque obviamente aumenta mucho la presión intracraneal. Tenemos el parénquima, tenemos la sangre, el líquido cefalorraquídeo, y se pueden ir, hay cierta capacidad como de amoldarse de cada uno de ellos, pensando que la presión total está dentro de una cavidad fija. Eh, Tenemos acá el típico dibujo donde se ve que en algunas situaciones el volumen sanguíneo se puede modificar, también se puede modificar el volumen del líquido cefalorraquídeo. El parénquima cerebral, el volumen cerebral, eso ya no se puede modificar. Y hay un punto que aparece acá, ¿cierto? Como de no retorno, donde puede bajar un poco la cantidad de líquido cefalorraquídeo, puede bajar un poco la parte vascular, especialmente se puede modificar el retorno venoso, pero el parénquima cerebral no puede bajar su volumen, ¿cierto? Y hay un punto en el que esta capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a estos aumentos de presión se rompe, y eso genera, ¿cierto?, un aumento exponencial de la presión intracerebral, y eso obviamente que provoca daño cerebral y finalmente puede provocar la muerte del paciente. Acá tenemos, ¿cierto?, por un lado una situación de hidrocefalia, por ejemplo, que aumenta mucho el líquido cefalorraquídeo, o por otro lado puede aumentar mucho, en ese caso, un hematoma, y en ambos, ¿cierto?, se va a comprimir, va a sufrir el parénquima cerebral, el cerebro. Entonces, ¿qué es la hipertensión craneal? Es una situación en la cual el volumen del, el volumen del contenido intracraneal eh, supera la capacidad de homeostasis que tiene, cierto, el sistema, por estar en una cavidad rígida, y eso obviamente que provoca daño en el parénquima. Puede ser por aumento, un edema cerebral, tumores, infartos cerebrales, absceso, hidrocefalia, bastante diverso, ¿ya? Hay distintas patologías que pueden provocar esto. Aquí, por ejemplo, se ve una lesión expansiva, neoplásica, con harto efecto de masa frontal izquierdo y que incluso desvía de línea media, ¿ya? Acá tenemos una foto donde aparece una medición del líquido cefalorraquídeo que se puede establecer, por ejemplo, en este caso era un paciente con pseudotumor cerebri que está por sobre los valores normales, hasta 20 lo normal, y en este caso dio hasta 35. ¿Ah? Acá se ve una imagen bien interesante donde cuando hay un aumento de volumen, en este caso un infarto cerebral con mucho edema, que es la imagen hipodensa que se ve a derecha, a izquierda de la pantalla. Ahí en estos casos, ¿cierto? Para evitar que siga aumentando la presión intracerebral, se hace una cranectomía y con eso se salva la vida del paciente, se evita un desenlace fatal. Bueno, la típica alteración de flujo del líquido que puede provocar hidrocefalia, por ejemplo, y esto se ve en varias circunstancias. Hay algunas veces alteración de flujo por meningitis, otras veces por hemorragia subaracnoidea, ¿cierto? Que deja alteraciones en el flujo líquido cefalorraquídeo. Acá vemos una hidrocefalia bastante importante. O se puede ver por aumento del volumen sanguíneo, ¿cierto? Tanto venoso como arterial. Acá, por ejemplo, tenemos un hematoma subdural, la típica imagen en media luna, con un gran desplazamiento línea media. Y acá tenemos una hemorragia en parénquima derecha que también tiene una desviación línea media menor que la anterior, pero la tiene de todas formas. ¿Cuál es el síntoma cardinal? La cefalea. La cefalea, y lo otro, cierto, que se produce es la aparición de los llamados vómitos explosivos, en los cuales el paciente tiene muy poca náusea y el vómito efectivamente es súbito. ¿Ya? Es muy espectacular ese síntoma. Va a depender la presentación de si la hipertensión endocranial es algo agudo o es algo más sostenido.
hay situaciones, ¿cierto?, subagudas, de más lento instalación, de que el cerebro logra tener mayor capacidad de adaptarse, ¿cierto? En cambio, cuando una situación aguda, ahí es menor la adaptación y el paciente puede presentarse con compromiso de conciencia súbito, ¿cierto? O una causa de muerte también súbita. Lo otro interesante es que el edema de papila nos ayuda bastante, pero para que se produzca un edema de papila y sea traducción de un aumento de presión intracraneal, tienen que pasar varias horas, incluso podría ser hasta un día. Entonces, ojo de que si yo tengo un paciente con una sospecha de aumento de presión intracraneal y esto lo estoy viendo que es un cuadro agudo, y yo le hago un fondo de ojo, el fondo de ojo no me va a descartar. ¿Ah? Hay que recordar de que puede que tome ciertas horas que se produzca esta alteración. Y lo otro, ¿cierto? Por el tipo de trayecto que tiene el sexto par, muchas veces los lugares, ¿cierto? Donde está en relación con eh, todas las estructuras óseas o subdurales, por un tema anatómico es fácil que se comprima cuando hay aumento de presión intracerebral y por lo tanto puede ser un indicador también de este cuadro. Así que si yo veo a un paciente, por ejemplo, con una cefalea de inicio agudo o subagudo y tiene un sexto par, obviamente voy a tratar de pensar que no tenga un problema en el puente del cerebro, puesto que de ahí sale el sectopar, pero también recordar de que puede ser traducción de algún cuadro que está aumentando la presión intracraneal. Acá se ve, ¿cierto?, el típico fondo de ojo donde los bordes de la papila están absolutamente borrados y acá estamos hablando de un contexto, ¿cierto?, de edema de papila por aumento de presión intracerebral. Bueno, como hay un punto en el cual ya no puede modificarse el líquido cefalorraquídeo, no puede modificarse la parte vascular, especialmente venosa, empieza a sufrir el parénquima debido al aumento de presión intracerebral. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el cerebro, el parénquima cerebral, empieza a desviarse o empieza a buscar salidas, ¿cierto?, hacia lugares que anatómicamente no estaban preparados para eso. Y esto es lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Que son las hernias cerebrales que se van a presentar dependiendo de dónde esté la lesión, ¿ya? Entonces es muy importante que cuando yo tengo un paciente con un cuadro clínico que me sugiere una hernia cerebral, es una situación gravísima y que nos está hablando de que la capacidad homeostática que tiene ese cerebro de soportar un aumento de presión intracerebral se acabó y tenemos que actuar en forma rápida. La mayoría de las veces, ¿cierto?, requiere una resolución quirúrgica bastante precoz. Y acá tenemos, ¿cierto?, la típica imagen con la herniación subfalcina. Está la herniación también uncal, temporal. Está la herniación de las amígdalas cerebelosas. Y está lo que también se llama la herniación transcortical, ¿cierto? O de compromiso rostrocaudal, que es cuando tengo una gran presión supracortical, especialmente cuando una lesión muy grande unilateral o son lesiones bilaterales muy importantes y se va produciendo como un cono de presión desde superior a inferior. La hernia subfalcina se provoca, ¿cierto?, una protrusión del parénquima cerebral frontal bajo lado del cerebro y en una primera oportunidad se compromete la vía córtico-espinal, especialmente de la pierna, ¿cierto? Ipsilateral y luego contralateral. Entonces el paciente pudiera tener primero una hemiparesia bastante disarmónica, de mayor compromiso crural, por el homúnculo motor que se afecta, ¿cierto?, más en esa zona, que va a ser contralateral y después, ¿cierto?, va a pudiera tener, si es que esto se expande, va a ser bilateral. Entonces es muy importante sospechar esto. Si yo tengo un paciente que está con un dolor de cabeza y tiene una lesión, ¿cierto? Y hay una sospecha de aumento de presión intracerebral y el paciente tiene una paresia de preferencia crural, obviamente que tengo que tratar de descartar esto y hacer una imagen. La otra hernia que es de bastante común presentación es la hernia uncal, donde el uncus, ¿cierto?, que está en la zona anterior del lóbulo temporal, comprime
puede comprimir el tronco, la zona del mesencéfalo, y el paciente va a tener grados variables de compromiso del tercer par, que es lo más común, ¿ya? Y también pudiera generar un compromiso contralateral o ipsilateral de la vía larga, ya dependiendo si comprime directamente o al chocar, ¿cierto?, el uncus con el tronco, lo lleva hacia contralateral, hacia la escotadura, ¿cierto? Y eso pudiera provocar una hemiparesia ipsilateral. Pero la verdad es que cuando el cuadro es muy importante, muy desastroso, también compromete la vía corticoespinal del otro lado. Lo importante es que debo sospecharlo con un tercer par. Ya el tercer par es te da una alarma muy temprana de que se pudiera estar produciendo esta herniación uncal. Ahí nosotros vemos, ¿cierto?, con la flecha, el uncus, como en ese lado, ¿cierto?, producto de una lesión, empieza a comprimir el mesencéfalo. Y acá tenemos una imagen donde se ve una hemorragia en el cerebelo, y fíjense cómo la parte inferior del cerebelo, y especialmente las amígdalas, ¿cierto?, comprimen el tronco y lo comprimen contra el hueso. Obviamente es una situación muy grave donde se compromete el bulbo y obviamente el paciente va a fallecer si es que no tiene alguna resolución. Una descompresión, por ejemplo, una cranectomía, etcétera. Entonces es muy importante tener claro que una herniación amigdaliana, estamos hablando ya de fosa posterior, bajo la tienda del cerebelo infratentorial, produce este daño directo a tronco, a bulbo, y por lo tanto una situación muy grave y requiere, ¿cierto?, un manejo quirúrgico precoz. Bueno, lo otro que se puede observar son las hemorragias de Duret. El tronco cerebral, entre comillas, está sujeto a su eje por varios ligamentos, ¿cierto? Pero también a varias arterias. Y cuando se mueve el tronco, producto de herniación uncal o producto de una herniación rostro-caudal, ¿cierto? Se rompen muchas de esas arterias y eso genera obviamente daño de tronco y la verdad es que es premonitorio de muerte inminente. O sea, si ya teniendo hemorragia de Duret es porque es una situación que no tiene recuperabilidad. Y acá se ve un corte axial y un sagital, ¿cierto? Hemorragias de Duret que están en tronco y que hablan de esto, ¿no? De que se traccionó el tronco producto de algún aumento de presión intracraneal importante. Eso genera la rotura de estos vasos que sujetan, por decirlo de alguna forma, el tronco a su eje. Y esto estamos hablando de un paciente con pronóstico ominoso. Finalmente está la hernia transtentorial, que como les comentaba anteriormente, tiene que ver con un cono de presión de superior a inferior, y es lo que se llama comúnmente el enclavamiento, ¿no? De que va a terminar con el tronco enclavado por una fuerza superior y que puede ser una gran lesión superior, un infarto extenso, por ejemplo, de cerebral media izquierda, o pueden ser lesiones bilaterales que van produciendo este cono de presión hacia abajo, donde finalmente el bulbo se va a enclavar, ¿cierto? Y el paciente va a fallecer. Entonces, es importante tener el concepto de que el cerebro está dentro de una caja rígida que es el cráneo, que se puede modificar el líquido cefalorraquídeo, puede bajar un poco, se puede también modificar el retorno venoso, pero hay un punto en el que si yo tengo un aumento de volumen, por ejemplo una hidrocefalia, por ejemplo una hemorragia, por ejemplo un edema con un infarto cerebral, la capacidad de homeostasis tiene un límite y cuando se rompe ese límite el parénquima empieza a sufrir. ¿Y cómo sufre? Sufre con la ubicación de parénquima cerebral en lugares donde anatómicamente, ¿cierto?, no deberían estar, y eso va a dar distintos signos y síntomas, y lo más importante, puede comprometer el tronco del cerebro, y al comprometer el tronco del cerebro afectar las estructuras más vitales, por ejemplo el bulbo, y el paciente va a fallecer.